Ok, muy buenas noches a todos, bienvenidos a todas las personas que se estén conectando por Instagram. Les doy de más cordial bienvenida a este espacio Lidera tu Camino. Hoy contamos con una gran invitada en el día de hoy y permíteme por favor para aprovechar de desconectar los comentarios y ver bien el rostro a Milagros. Ok, entonces bueno, en el día de hoy me gustaría comenzar con una frase que estuve leyendo que dice que la inteligencia es la habilidad para adaptarse al cambio. Stephen Hawking fue quien lo comenta y me gusta porque justamente en el día de hoy queremos conversar un poco más sobre la capacidad de podernos conectar con el cambio. Y para ello quisiera comentarle a ustedes básicamente y presentarle a nuestra invitada especial, Milagro, por favor, muy buenas noches, ¿cómo está? Y si me permites, preséntate para que la audiencia te pueda conocer un poco más. Muy buenas noches, gracias Pedro por esta invitación. De verdad que un gusto y un agrado volver a nuevamente compartir contigo y en esta oportunidad, en este live, para intercambiar experiencias, comentarios y opiniones y enriquecernos sobre todo. Bueno, para todas las personas que nos siguen hoy día, que están conectados con nosotros en este momento, me presento. Mi nombre es Milagros Zambrano Urribarri, venezolana, muy orgullosamente. Bueno, yo soy abogado de profesión. Tengo estudios en Derecho Procesal Penal, en medios alternos de resolución de conflictos. Tengo una especialidad en docencia universitaria. Soy experta en educación virtual y tengo una maestría en Derecho de Empresa acá en Chile, en la Universidad Católica. Me he desempeñado en múltiples facetas. De verdad que he estado abierta al cambio en muchas fases y muchos tiempos de mi vida. Pero mi gran pasión es la docencia. Así que creo que vamos a estar ampliando un poquito cómo llegué yo, cómo ese camino que he hecho desde que me titulé hace 15 años de abogado y cómo fui encaminando positivamente hacia lo que realmente hoy en día es mi pasión, que es la educación. Gracias, Milagro. Y sí, efectivamente, hay etapas en nuestra vida donde nosotros nos preparamos y vamos descubriendo durante el camino nuestra pasión, que efectivamente es lo que nos motiva a conectar y a buscar a esa felicidad o esa sensación de éxito de cada uno de nosotros. Y justamente en el día de hoy me gustaría permitirte un espacio, con tu permiso, Milagro, para contar. Hay una fábula de internet que me gusta y me fascina, se llama Matar a la vaca. Esta fábula nos narra de cómo una persona, maestro, junto con sus discípulos, toma la importante decisión de visitar al pueblo más pobre de un sector. Y dentro de ese pueblo, quiero decir, más pobre, busca la casa más humilde de todas. Y pernota durante la noche conociendo los hábitos, cómo vive la familia, cómo están ellos normalmente. En ese sentido, en esa experiencia, el maestro le dice a su discípulo que efectivamente le daba una daga que mate a la vaca, porque la vaca ocupaba un gran porcentaje del espacio, de la vivienda, y que los pocos recursos, la poca leche que podía ofrecer, leche y mantequilla, era con que humildemente esta familia podía sobrevivir. Y al amanecer, el discípulo se niega y es el maestro quien asesina a la vaca. ¿Por qué lo comento? Porque cuando nos narra esta historia, y les invito a que la busquen, un año después el discípulo descubrió que esta familia, que era muy humilde, era una familia muy próspera en comparación al año pasado. Y es porque así nosotros muchas de las veces nos aferramos a una situación que nos amarra a algo que nos está limitando poder seguir creciendo y evolucionando. Entonces justamente lo conecto porque una experiencia en su momento, antes de tomar la decisión de salir de una empresa transnacional en Venezuela, decidí matar mi vaca, y cuando la maté quise buscar nuevos horizontes. Esos horizontes me llevó a pasar por diferentes mercados y en la actualidad estoy en Chile. Pasé por Panamá, estuve un tiempo en Colombia y eso me da una mayor perspectiva o un abanico de ver las cosas de una manera diferente. Y esto lo traigo en el mundo profesional. Es una competencia que nos va a facilitar a nosotros demostrar que somos la persona correcta para ocupar un cargo que tanto deseamos, ganando el respeto de nuestro equipo de compañeros de trabajo, ganando la confianza de nuestra jefatura y efectivamente poder alcanzar y lograr y obtener por ello nuestros logros un reconocimiento en nuestro lugar de trabajo.
Si te pregunto aquí, Milagro, en este sentido, ¿te ha pasado alguna situación similar donde tú te veas o te has visto obligada a adaptarte a un proceso de cambio? Sí, efectivamente, me siento muy, muy identificada con la historia y con la experiencia que tú narras. No tan solo en una ocasión, sino en varias ocasiones de mi vida. Y es inevitable traer a colación, por ejemplo, que yo he emigrado 3 veces de Venezuela y he estado sujeta a esos múltiples cambios y a realizar trabajos que no pensé que era capaz de realizar, pero que se presentaron en el camino de mi vida como una oportunidad de generar los ingresos para desarrollarme, para vivir como nos pasa a todos. Por ejemplo, yo en mi segunda experiencia como migrante decidí irme a República Dominicana y trabajé como gerente de una empresa de insumos médicos. Así que no tan solo tenía que ver la parte de recursos humanos, de personal, de documentación y de requerimientos legales, sino también administrar la oficina principal de una empresa importadora. Tuve que tomar ese riesgo de hacerlo. Entonces, de salir de un tema legal, un aspecto de tu área, de tu profesión como abogada, fuiste a otro rubro totalmente diferente en otro país, que fue en el caso de Dominicana, que nos estás contando justamente. Exacto, y no tan solo tomar el riesgo, sino tomarlo como un aprendizaje también. A veces pasa que en las profesiones nos limitamos, pensamos que solamente podemos cumplir ciertas funciones y tenemos un campo de acción mucho más, lo que pasa es que no vemos un poco más allá. A mí me decían, pero ¿por qué si tú eres abogado vas a hacer solo eso? El abogado no simplemente puede estar en la capacidad de analizar y de interpretar normas y de aplicarlas. Nosotros podemos ser gerentes, podemos ser consultores, podemos ser docentes, como en mi caso, podemos ser escritores, conferencistas internacionales, podemos hacer muchas otras funciones y no tan solo en mi carrera, sino en todas. El detalle está en ampliar ese campo de acción y conseguir esas oportunidades, lo cual va muy al punto que estamos tratando hoy. Perfecto. Adaptarnos a los cambios. Y justamente mencionas, ¿sabes? Más allá de nuestra carrera, nuestra profesión, siento que a veces nosotros, en nuestro entorno, nos limitamos nada más en esos 4 paredes o en esos 4 bloques y pensamos que hasta ahí es nuestro nivel de alcance. Entonces, hay un mundo más allá y tenemos que tener una perspectiva más amplia. Y para ello, ¿tú me puedes dar una definición de qué para ti significa adaptarse al cambio? Sí, fíjate que yo, analizando mucho el tema, luego de mis experiencias, podría definirlo como la capacidad personal, intelectual y espiritual que debemos tener cada uno de nosotros para saber identificar con las capacidades y las competencias, entrar en un mercado que nos permita desarrollarnos y darnos, ¿por qué no?, la felicidad para desempeñarnos en un ejercicio profesional o de oficio que no sea justamente el que estudiamos, para desarrollarnos como personas, para llevar una vida y cumplir con nuestras necesidades básicas, por ejemplo, lo que es vestido, generarnos un techo, educación a los hijos, y hacerlo con el mayor grado de felicidad y adaptación posible, sin que caigamos en la frustración. Yo creo que en eso se basa el cambio de adaptarnos a los cambios. Oye, interesante tu descripción, porque justamente menciona aspectos muy relevantes y de gran profundidad. Hablas de niveles, está hablando, y corrígeme si me equivoco, hablaste de un aspecto intelectual, nuestra capacidad de tener un conocimiento amplio de un tema específico, de nuestra forma de personal, me imagino que especulo, que es cómo interactuamos, cómo reaccionamos, cómo creamos nuestras reglas de juego, y la parte espiritual, diferentes niveles de lo operativo hasta lo espiritual, cómo trascendemos. Y eso lo llevamos a un entorno que llamaste mercado, donde vamos a desarrollar esas habilidades o esa competencia que tenemos nosotros, bien sea en diferentes niveles, para obtener a cambio un aspecto que llamamos felicidad, para cubrir esas necesidades, como hemos hablado en nuestros espacios, la famosa pirámide de Maslow, bien sea la necesidad básica hasta la parte superior, que es cuando estamos realmente, nos estamos desarrollando como individuos. Entonces, estamos sintiendo ese sentido de felicidad en nosotros, cuando estamos siendo coherentes
con nuestra forma de pensar y de actuar. Entiendo que esa es la definición que tú más o menos me estabas planteando ahorita. ¿Es así? Claro. Cuando llegamos a esa autorrealización de la que hablan en la pirámide de Maslow. La principal, la parte superior, por supuesto. Y aquí, oye, es bueno lo que comenta, porque justamente hablaste de frustración muchas veces cuando estamos actuando o estamos en nuestro lugar de trabajo. Podemos estar haciendo en el sitio correcto, en el sitio adecuado, pero podemos estar en una situación que nos podemos sentir algo incómodo. Aprender a codificar ese mercado, ese entorno, para buscar cómo nosotros podemos tener esa flexibilidad o esa capacidad de adaptar algo que no estamos esperando. Entonces, justamente tocamos en nuestro caso, en el caso de emigrar, en tu caso fueron 3 veces, en mi caso ha sido 2 veces y una emisión. Hemos visto forzados voluntariamente con la toma de decisión, buscar una nueva perspectiva para interactuar. Y justamente cuando hablamos de esa definición, ¿qué recomendación o mejor dicho, qué característica tú consideras que una persona puede tener en un proceso de adaptación, de flexibilidad? ¿Cuáles son esas características de una persona que sea flexible a un proceso de cambio? Bueno, fíjate que yo desglosaría ese proceso de adaptación en varios elementos. ¿Cuáles? Yo creo que primero tendríamos que ver los elementos que son desde un punto de vista negativo, digamos, que tenemos que ir haciendo ese checklist e irlos eliminando. El primero para mí es el tema de la zona de confort, salir de la zona de confort, porque de repente llegamos y caemos en un trabajo y nos da tanto temor salir de allí, creemos que no somos capaces de ejercer otro oficio, de hacer algo un poco mejor, o a lo mejor no un poco mejor, sino un trabajo donde nos sintamos mejor acoplados, mejor tratados, valorados, y que ganemos un poco menos del ingreso del trabajo donde nos sentimos mal. Entonces yo creo que ahí es el punto de discordia de muchas personas, es eso, es salir de ese conformismo y de ese ciclo, porque se vuelve un ciclo del que tú no puedes salir o no te atreves a salir, porque no ves las opciones. Y yo enlazaría esa zona de confort con los miedos. Todos hemos sentido miedo, sobre todo no tan solo en los procesos de migración, no tan solo limitémonos a hablar de nosotros como migrantes, cualquier persona en su mismo país no consigue las herramientas o las oportunidades, y a lo mejor le han pasado por el frente, pero no las ve porque está inmerso en el día a día y en una rutina. Entonces tenemos que saber, yo creo, identificar los miedos. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué no salgo de aquí? ¿Qué me ata aquí? ¿Puedo? Esa también es una pregunta clave. ¿Lo puedo hacer? Entonces, una vez que nosotros identifiquemos en dónde estamos y a qué le tememos, podemos identificar cómo hacer un cambio positivo en nosotros para generar las oportunidades que realmente desde muy adentro nosotros estamos esperando. Yo creo que después que identifiquemos esos dos aspectos negativos, podemos ir enlazándonos con las cosas positivas que nos van a hacer cambiar ese camino. Por ejemplo, tú hablabas de los contactos en una ocasión. Nosotros a veces nos pasan personas por el lado en cualquier situación y no las vemos como una oportunidad de cambio. Yo no puedo olvidar una orientación que tú me diste como coach, y era la red de contactos. Y yo la supe utilizar en el momento adecuado. Y por eso hago alusión a esto en este momento, porque lo quiero dejar como un consejo de experiencia. Yo me encontraba en ese círculo de confort. Muchas personas me decían: renuncia a ese trabajo que no te hace feliz, te mereces algo mejor, tienes las capacidades para hacerlo. Y yo no lo veía. Mi día a día se había convertido en una rutina, hasta que llegó una oportunidad de tutorear unos cursos acá en Chile, y por medio de esos cursos yo conocí a la persona que me llevó al trabajo donde estoy actualmente. Y fue en una simple conversación donde yo tomé tu consejo. Simplemente, amenamente, relajadamente, yo le pregunté en qué trabajaba, que desde cuándo trabajaba allí,
Y como teníamos en común la parte de la docencia virtual, se generó un vínculo de comunicación positivo entre nosotros. Y sin embargo, no fue hasta un año después que esa persona, para un proyecto específico, me hizo una llamada para consultarme si yo tenía la disponibilidad de tiempo para asumir un proyecto nuevo. Y por supuesto, dije que sí. Y era la oportunidad que yo estaba esperando. Y la logré con esa red de contactos de la que tú hablas en tu orientación. Entonces, si tenemos un amigo, a lo mejor vamos a una reunión no de trabajo, sino social, y conocemos a alguien que tiene la misma profesión que yo, o tampoco la misma profesión. Puede ser que nosotros tengamos un hobby que queramos convertir en un oficio y no nos atrevemos. Por ejemplo, se me ocurre a alguien que le guste el diseño textil, y lo ve como un hobby, cose en sus tiempos libres, pero es, no sé, ingeniero en computación, pero a ella le gusta, hablando de ella, bueno, también puede ser él, ¿verdad? No vamos a discriminar. Hay igualdad de género. Exactamente, igualdad, integración. Y que vaya a una reunión y conozca a alguien que sea dueño de una fábrica y necesite un diseñador, y resulta que esa persona tiene las cualidades para realizar ese oficio y es lo que lo va a llenar. ¿Por qué no tomar ese punto, conversar como lo hice yo en mi oportunidad, y de ahí generar una oportunidad de cambio y adaptarse a un nuevo reto que lo va a llenar y lo va a complacer más en su vida, que lo va a hacer más feliz y que lo va a hacer crecer? Entonces es el consejo que yo doy en base a lo que yo recibí y supe aplicar. Otro punto es evaluar nuestras competencias y nuestras capacidades, sincerarnos con nosotros mismos. Tenemos que ser positivos, objetivos, y en un momento en el que uno no sabe cómo cambiar, preguntarme qué me gusta hacer, qué es realmente lo que yo quiero hacer, qué me llena, qué tengo todavía, tengo el tiempo, tengo la capacidad, puedo estudiarlo, puedo capacitarme, y no tiene que ver solamente con un recurso económico, porque hoy en día hay muchas formas de conseguir, no digamos becas como unas becas extraordinarias, sino que en mi caso, lo pongo como ejemplo. Yo tenía 8 años de experiencia como tutor virtual en Venezuela, pero yo necesitaba un aval que a mí me abriera la oportunidad y que me avalara mi oportunidad fuera. Y yo conseguí realizar una certificación como tutor virtual con una beca internacional, lo cual conseguí este año, que avalara simplemente las competencias y las capacidades que ya yo tenía por experiencia, pero yo necesitaba esa certificación y yo la conseguí. Y no la hay solamente en el área en la cual yo decidí certificarme, la hay en muchas. Lo que pasa es que no hay difusión, y por ese mismo tema de comunicación las personas no lo saben, pero hay muchas instituciones públicas, empresas privadas, empresas nuevas de emprendimiento y capacitación que ofrecen muchos estudios cortos que le pueden permitir a una persona tener un oficio nuevo. Entonces hay que buscar, hay que escudriñar, hay que preguntar, y para que uno se enfoque. Si quiere hacer una certificación en marketing digital, en comercio electrónico, hay las opciones, en muchas cosas. Y entonces, justo, Milagro, perdón. No te preocupes. No, lo que yo entiendo, lo que me estás comentando ahorita son aspectos muy fundamentales. Estás hablando de aspectos que le llamaste elementos, yo lo llamaría aspectos de pronto, en mi punto de vista. Hay aspectos internos y aspectos externos. Y los aspectos internos de ese conocimiento que lo dijiste, es conocer esa red de contactos, es conocer nuestras emociones y cómo funciona en el caso del miedo. No vamos a luchar contra el miedo, es una emoción natural y es útil. De hecho, lo único que tenemos que saber manejar con inteligencia emocional adecuadamente para que no se juegue en contra, sino que sea un punto de palanca. Y efectivamente, el zona de confort, que es la zona de conocimiento, ver un poquito más allá y ampliar ese mundo de conocimiento va a facilitar a través de una red de contactos, por ejemplo, remover cualquier barrera, como fue el caso que mencionaste, de buscar esa vocación, esa motivación, y justamente la información que tú tal vez no tengas a través de una evaluación de competencia,
la puedes desarrollar. Tú me lo has dicho reiteradamente, todos podemos o todos podemos prepararnos. O sea, las opciones están siempre, lo que tenemos que es preguntar. Uh-huh. Igualmente, hay otro aspecto que no hemos tocado. Dentro de esos aspectos positivos, si yo sé que yo tengo una capacidad, una cualidad, y yo estoy en un lugar nuevo, saber identificar cuál entorno laboral, a qué entorno laboral yo puedo ingresar con esa nueva competencia que yo quiero explorar. Estudiar el mercado. Sí, porque también puede ser que la persona tenga muchos deseos de ejercer un oficio, pero el lugar donde está no hay capacidad para adaptarse a ese deseo que él tiene. Tengo que saber si ese lugar tiene la necesidad de que yo haga eso, porque me puede jugar en contra. Puede ser mucho mi deseo, muchas mis ganas, pero lo que yo quiero hacer no se puede hacer. Y ahí yo creo que hay que manejar muy bien ese aspecto, porque nos puede jugar en contra y puede generar un grado de frustración en la persona. Entonces eso también va en pro de ese enfoque que debemos tener de objetividad. Por ejemplo, si alguien quiere hacer chocolates, quiere poner una fábrica de chocolates, pero resulta que el lugar donde está inaccesible a tener la materia prima para hacerla, no lo ayuda el clima, no hay un mercado latente para que explote ese producto, lamentablemente no puedes desarrollar eso que quieres. De eso también tenemos que estar claros, para que no es importante. Y es importante alinear los objetivos personales con los objetivos de negocio, porque muchas veces siento que cuando estamos en el lugar, porque me ha pasado, uno tiene la mejor ganas o interés de hacer cambios o mejoras en un proceso determinado, pero la estructura de la gerencia o de la jefatura, su visión es otro. O sea, entonces no le conviene y podemos estar chocando con una simple tarea, con generar un reporte o generar una acción que puede permitir mejorar algo que apalanca mi deseo, mi satisfacción, pero para el negocio tal vez no es su prioridad. Entonces es importante, como bien señala, alinear el objetivo del negocio, de la empresa, con nuestro objetivo, para que no estén chocando, para que estén totalmente calibrados y ambos estemos remando para el mismo norte. Exactamente. Perfecto. Yo creo que todo eso nos va a llevar a la consecución de ese objetivo. Y no dejar de luchar tampoco, Pedro, porque en mi caso particular, yo siempre supe que este era mi norte, que esto era lo que me gustaba. Y en todas las facetas de mi vida que me desarrollé, no lo dejé completamente de lado. Siempre tuve un nexo en este caso, con mi mentor principal, que fue la universidad en Venezuela, con la que todavía actualmente laboro vía online. No me quise desligar, y ellos fueron el punto de partida para yo descubrir que esto era lo que yo quería hacer por mucho tiempo, y por qué no, por el resto de mi vida. Y pienso seguirme especializando y capacitando, porque todos estos aspectos educativos van avanzando junto con las tecnologías, las nuevas tecnologías. Entonces nunca lo dejé de lado, nunca dejé de perseguirlo. Sí hubieron altos y bajos, no lo voy a negar. Hubieron momentos que yo dije, no, esto aquí no tiene futuro, aquí no funciona. Pero seguí insistiendo, y también hubo mucha gente en mi camino que me alentó a que lo siguiera buscando, que yo tenía las capacidades y las condiciones para hacerlo. Y eso lo agradezco mucho, de que tuve muy, muy buenos aliados en el camino, que me orientaban, que me daban objetividad, continúa, pero busca aquí. Y de verdad que en los momentos en que yo pensé desistir, aparecieran oportunidades en el momento menos preciso. Pero hay que hacer una buena búsqueda, hay que orientarse, y sí se puede. Y no limitarse a la carrera que uno tiene. Pasa que yo podría decir que por mi carrera ser de letras solamente puedo ejercer en mi país. Acá no es un tema de que no pueda ejercer, sí se puede ejercer acá en Chile, pero es muy complicado el tema de convalidación de título. Yo lo pude seguir haciendo, yo inicié el trámite hace muchos años, desde la primera vez que llegué a este país, en el año 2004, pero yo decidí que yo no quería seguir enfocando mi carrera desde el punto de vista legal, y que yo me quería dedicar a ello.
no me siento frustrada para nada, porque yo ejercí el derecho durante 14 años y me siento muy, muy bien y muy satisfecha con los resultados que he obtenido como abogado. Pero totalmente la parte académica y de docencia me llena muchísimo, y ese es el consejo que yo les doy a las personas que van a ver posteriormente esta grabación o que nos están acompañando en vivo. Persigan su objetivo, consíganlo y evalúense, háganse una autoevaluación interna de verdad de qué quieren hacer, qué posibilidades tienen. A lo mejor no es el momento indicado, como pasó en mi caso. Yo tuve muchos tropiezos, busqué muchas oportunidades en esta área, muchísimas. Postulé a muchos cargos en materia educativa. Y de repente yo creo que tú debes recordar que te decía en el camino de nuestra amistad, no veo la luz, aquí esto no funciona, no consigo nada. Pero sí se puede. Sí se puede, yo creo que se puede, igual como en mi caso, se puede en materia de venta, en materia de ingeniería, de medicina, todas las personas lo pueden hacer. No nos podemos limitar solamente a decir que acá no funciona X materia o Y, sí se puede. Simplemente hay que buscar el camino correcto. Y como comentas, y es más allá de lo que dice la teoría, más allá de lo que dice los libros sobre esta competencia, están narrando sobre experiencia de vida, sobre una realidad, sobre lo que hemos vivido en un momento dado, y justamente en estas capacidades que has mencionado, aspectos o elementos internos y externos, ¿me puedes nombrar 3 recomendaciones que, aparte de la disciplina que mencionaste, aparte de la confianza en sí mismo, le puedas recomendar a las personas para que puedan desarrollar esta competencia de tener esa flexibilidad a proceso de cambio? Sí, claro. Mira, la parte de comunicación es muy importante. Okay. La comunicación con tu entorno y contigo mismo. Yo quiero, en este caso, hacer alusión a un escritor que me gusta mucho, que es William Ury. Él fue el creador del modelo de Harvard de negociación. Y William Ury habla sobre que nuestro desafío no consiste en eliminar el conflicto, sino adaptarnos al conflicto. ¿Y por qué hablo de la comunicación? Porque es una comunicación con nosotros mismos, sincerarnos. El conflicto viene de nosotros, porque no nos gusta lo que estamos haciendo, no nos gusta donde estamos, pero eso lo podemos cambiar desde un punto de vista positivo a nuestro favor. Entonces, por eso mismo, como dice Ury, adaptemos el conflicto, adaptémoslo a lo que queremos. Y entonces el aspecto comunicación interno y externo es muy importante para pasar esa barrera. El tema felicidad, la palabra felicidad. Tenemos que hacer las cosas que nos hagan felices. Y esa felicidad va hacia lo que nosotros realmente queremos hacer. Y el tercer aspecto que yo valoraría acá es, en base al tema que estamos tratando, esa adaptación al cambio. Y el cambio tenemos que hacerlo en todos los sentidos, interno y externo. Y hacer ese cambio respecto al lugar donde estamos y a las condiciones y a las capacidades que nosotros tengamos. Y algo muy simple, hay algo que tengo que llamar a colación. Nosotros, en este momento, en nuestro caso, que los dos somos venezolanos, estamos en un país que no es el nuestro. Pero Venezuela siempre va a ser nuestra patria, pero Chile es nuestro hogar y tenemos que buscar las oportunidades que tengamos aquí, porque aquí decidimos vivir. Y así le pasa a muchas personas que emigran a Estados Unidos, Australia, Canadá, incluso a países donde no tienen, fíjate tú, esta limitante, el idioma, que nosotros no lo hemos tenido. Pero hay personas que se ven incluso con esa barrera del idioma y saben adaptarse a ese cambio, de aprender un nuevo idioma, de hacerse entender en un entorno laboral o de un oficio que puede ser muy duro y muy pesado, y lo logran hacer. Entonces, en este caso de los países de habla hispana como nosotros, tenemos hasta ese plus y a veces no lo sabemos utilizar bien. Decimos,
es que no me entienden, es que aquí no me gusta cómo hablan, pero decidimos estar acá. Y tenemos que adaptarnos al lugar donde estamos. Nosotros decidimos venir. Ellos no pueden adaptarse a nosotros. Nosotros tenemos que adaptarnos a ellos. Y no tan solo me refiero como en esta materia al punto de vista laboral, sino familiar, amistad, comunicación, Sí, desarrollo cultural. Esto yo creo que da mucho más de temas de qué hablar, pero tenemos que generar ese cambio de forma positiva y nosotros saber en dónde estamos parados y qué queremos generar para hacer las cosas que a nosotros nos gustan, donde nos gustan. Y Milagro, aquí menciona algo interesante. En general, entiendo en tu mensaje, cuando te refieres a la actitud positiva, tenemos que tener una buena actitud en la vida, en las circunstancias. Muchas cosas del externo o de factores externos a nuestro lugar de trabajo no la podemos controlar, no está en nuestras manos, pero sí cómo podemos sentirnos. Y el manejo adecuado de nuestra inteligencia emocional es nuestra responsabilidad. Y por ello es muy importante tener esa flexibilidad. Hoy en día se habla mucho de resiliencia, que es un término del inglés donde se habla que un material puede volver a su estado natural o su estado inicial después de haber sido sometido a fuertes niveles de presiones externas, entonces él se puede reincorporar a su forma original. Y ese término que hoy en día aplicamos en el mundo laboral, tú lo mencionas mucho en el aspecto personal, con las diferentes barreras. Y para ello es muy importante conocernos. Muchas veces hemos hablado de la matriz FODA, por ejemplo, como una poderosa herramienta para tener ese conocimiento claro de mis factores internos, que se habla en cuanto al término de la F, que es fortaleza, en cuanto a la T, que son nuestras debilidades, cómo actuamos, cómo estamos nosotros. Y conocer los factores externos que bien señala, que son aquellas oportunidades que en nuestro lugar de trabajo, o los factores externos del mercado, no están, en que nos estamos sumergidos y que efectivamente podemos mitigar los riesgos. Y aquellas amenazas, buscar la manera de cómo preguntar y a través de una comunicación interna y externa nos permita remover todos esos obstáculos para alcanzar algo fundamental, nuestra felicidad. Y la felicidad, como lo mencionas, viene de conocernos adecuadamente. Y para ello es importante tener un equilibrio en nuestros valores. Tú hablabas mucho hace rato que es importante alinear nuestros valores o nuestros objetivos personales con nuestro entorno, llámase el lugar de trabajo, llámase nuestro entorno familiar. Y cuando todo está alineado, no vamos a tener ninguna frustración como puede suceder cuando no están equilibrados. Podemos estar remando en un sentido diferente al entorno. Entonces, es importante esas 3 recomendaciones, que es comunicación, felicidad y adaptarnos para que esto fluya conjuntamente con una actitud positiva, con esa flexibilidad que necesitamos del entorno y que efectivamente reconocer algo que hemos mencionado muy clave, que es nuestras emociones básicas, que habla específicamente del miedo. Y aquí en este caso me recuerda mucho al libro que por cierto publiqué ya 50 en Amazon, El manejo de la emoción durante el proceso de cambio. Y hago mención a este libro, ¿por qué? Porque ahí hablamos de nuestras emociones básicas, cómo intervienen, cómo sucede, cómo reconocerlas, y efectivamente no significa que sean emociones negativas ni positivas, y lo hablé anteriormente con otro invitado. Todas las emociones están por una razón de ser. La problemática es dependiendo cuánto tiempo nos duremos en esas emociones que nos puede estar amarrando o limitando nuestro proceso de crecimiento profesional. Aquí justamente me gustaría agregar como una recomendación extra al proceso de acompañamiento de coaching, por ejemplo. Tú hablaste que yo te di consejos, yo no di consejos, yo doy preguntas poderosas, preguntas movilizadoras que te permitan cuestionar tu situación actual, status quo, lo que tú llamas la zona de confort. ¿Y por qué no? ¿Por qué no ir más allá? Y justamente nos la narraste y comentaste como en esas conversaciones donde dijiste que cuestionaste una situación y fuiste capaz de salir de esa zona de confort o de zona de conocimiento para conocer un mundo diferente más afuera que conociste, y tuviste la confianza de llevarlo con disciplina y constancia el alcance de tu objetivo inicial. Es así. Completamente. Ahí vemos la esencia de cada uno, y tenemos que sacar esto a flote con todos esos aspectos que tú has nombrado. Es que todos tenemos la capacidad, o sea, muchas cosas que observo en el proceso de acompañamiento, un gran porcentaje de las personas que se sientan conmigo, y tú me puedes dar fe de ello,
A veces dudamos de nosotros y siempre lo comentamos en muchos ambientes y obedece a aquellos patrones de crianza por figuras de autoridad, mamá, papá, hermano, tía, profesores, maestros, X personas, que nos repiten un mensaje, una comunicación en reiteradas oportunidades y nosotros la tomamos como una verdad absoluta y eso nos está amarrando. Por eso comencé con la fábula de matar nuestra vaca. El día que yo tomé la decisión de matar mi vaca, ampliar o salir de mi zona de conocimiento llamada zona de confort y explorar nuevos horizontes, me permitió desarrollar mis competencias, reconocerlas y buscar en un entorno, en una red de contactos, aquellas cualidades que yo necesitaba desarrollar y practicar basado en procesos de aprendizaje en un modelo 70-20-10, por ejemplo, a través de acompañamiento y poder mejorar mis capacidades del día a día. Y parte de eso el coaching busca justamente hacer las preguntas correctas al coachee o al cliente para que se pregunte. Y tú dijiste como un tipo de pregunta, ¿por qué no? ¿Por qué me falta? O sea, hacer esas preguntas que nos permitan remover esa barrera o hacernos cuestionarnos una situación determinada. Exactamente, tú dijiste algo muy clave. Dijiste, yo te hacía las preguntas, exactamente, era para sacar lo que yo en realidad sabía, pero por ese mismo miedo no lo hacía. Y eso es lo que nos pasa a todos. ¿Por qué no lo hago? ¿Qué quiero? ¿Qué necesito también? Para mí, para realizarme, para desarrollarme. Pero bueno, tú sabiamente me diste ese empujón que yo necesitaba y que todos necesitamos, pero no lo vemos. Y sabemos muchas respuestas, porque todas las personas saben lo que tienen que hacer, pero no le ponemos fecha, o no le ponemos la estrategia del plan adecuado que te va a permitir remover la barrera, o buscar los contactos. A veces nos pasa por frente a la cara el día a día, y no lo vemos, o no queremos verlo. La solución nos pasa constantemente por el frente. Sí, totalmente. Y estoy segura que en mi caso no fue esta la única oportunidad en la que esa oportunidad pasó por el frente, pero no las vi, no las evidencié por estar en esa repetitiva zona de confort de la que hablamos, o en una zona de conformismo. Fíjate que hoy día yo estaba en una conversación familiar aquí en casa y hablábamos de que a nosotros efectivamente históricamente nos preparan, nos meten un chip en casa, usted va a ser médico, usted tiene que ser médico porque su abuelo fue médico y esto es una tradición familiar, pero a lo mejor tú no quieres ser médico, a lo mejor tú quieres ser diseñador gráfico y montar tu propia empresa de diseño y dirigirla y traer las tecnologías más avanzadas en impresión, pero tú te ves inmerso en ser médico porque tu familia te llevó a eso y no te atreves. Y hay que atreverse, porque si no, eso nos va a hacer infelices y no nos va a dejar desarrollarnos como personas como lo merecemos, porque aquí hay un tema de merecimiento también. Totalmente. Y como yo digo, como dice alguien a quien yo admiro y aprecio mucho, nosotros vinimos a ser felices, sino qué sentido tiene la vida, y tenemos que ser felices en todos los aspectos, personales, familiares y laborales. Y a veces nos atan a hacer algo que no nos gusta o algo que no es nuestra vocación. Y aquí hay una cosa que yo he escuchado y lo comparto y es importante decirlo. A veces uno se preocupa mucho de lo que nos estamos pasando hoy en el día a día. Oye, me preocupa esto. No hay que preocuparse, hay que ocuparse. Porque cuando nos preocupamos, destinamos una gran cantidad de energía y tiempo de nuestra mente está pensando en el problema, más no en la solución. Y no tenemos estrategia, no tenemos pasos a seguir. Y justamente somos cómplices y permitimos que los miedos nos aborden. Y es muy importante conocernos. Entonces, si vemos en el proceso de una adaptación al cambio, hemos hablado que efectivamente es importante reconocer factores internos y externos. Hay que saber cuál es la necesidad dentro de esa pirámide de Maslow que debemos desarrollar. ¿Qué significa para nosotros el término de felicidad? Y justamente si mi lugar de trabajo no está alineado con mis valores personales, es necesario pues preguntarnos si estamos en el lugar adecuado. Y en el caso que sea el lugar adecuado y todavía no conseguimos alinear, preguntar qué cambio tenemos que hacer nosotros para poder nivelar y que el
proceso de adaptación se facilite. Para ello hemos hablado que efectivamente es importante salir de esa zona de conocimiento, esa zona de confort. Hay que reconocer nuestras emociones, específicamente el miedo. Es normal tener miedo, pero el miedo es un punto de palanca. Lo malo es que hace mucho tiempo esa emoción del miedo. Y mencionaba, por ejemplo, en el libro que está en Amazon, que pueden buscar y que próximamente lo ponen para que lo puedan descargar gratis también, estén pendientes y puedan reconocer estos patrones y lo puedan superar de una mayor facilidad. Y efectivamente te decía una pregunta: ¿puedo hacerlo? Sí, todos tenemos la capacidad y posiblemente una capacidad, una competencia esté en un diferente nivel. En el nivel corporativo se habla de 4 o 5 niveles de competencia. Habla en este caso de la capacidad de adaptación al cambio. Yo lo voy a poner en 3 niveles. Un nivel por desarrollar. No llegamos a lo que se espera de nosotros. Necesitamos o requerimos ayuda para poder cubrir con nuestros objetivos. Es un área de preparación. ¿La tengo? Bajo, sí. ¿La puedo desarrollar? Obvio, la podemos desarrollar. Tenemos un segundo nivel que ya cubrimos con lo que se espera. Hacemos la tarea. Ni más ni menos. Cumplimos. Y hay un tercer nivel que superamos la expectativa. Damos una milla extra. Ya estamos capaces de acompañar a otras personas que den su mejor proceso de adaptación. Esos 3 niveles es importante reconocerlos porque es fundamental, tanto en la parte corporativa como en la parte personal, saber en qué nivel nos encontramos, si requerimos ayuda, si estamos nada más en un nivel genérico o estamos dando realmente la milla extra, lo que decimos hoy en día, agregar valor. Y justamente cuando reconocemos y sabemos en qué nivel estamos, tú hablabas de buscar redes de contacto, buscar una actitud positiva, tener esa flexibilidad para el entorno, tener un equilibrio de valores. Yo comentaba, no preocuparnos, hay que crear una estrategia para ocuparnos y poder adaptarnos con mayor rapidez. Hablaba de la barrera del idioma, por ejemplo. En nuestro lugar de trabajo hay barreras, hay que mitigarlas a través de un patrón, una matriz FODA, ver cuáles son esas oportunidades y esas amenazas que nos puedan generar o jugar en contra, para poder crear el plan adecuado. Básicamente, digamos, es un resumen que hemos tenido hasta el momento. ¿Quieres agregarle algo más, por si acaso? Sí, yo creo que todo eso que de lo que tú has hablado ahora, finalmente, se trasciende a que debemos generar un plan de cambio. Una vez que nosotros reconocemos que sí estamos en una zona de confort, que podemos salir de ella y que tenemos miedo a salir de ella, apuntar esos aspectos positivos y generar un plan de acción, como fue mi caso. Yo quiero salir de esto, yo quiero ejercer tal oficio. ¿Qué hago? Empiezo a generar red de contacto a quienes conozco, en lo que yo quiero hacer, a quienes conozco. Hago una lista de contactos. Por último, como decías tú, hay redes de contactos laborales. LinkedIn. Uso LinkedIn. Empiezo a agregar, a buscar personas que estén ligadas a ese oficio que yo quiero tener para yo generar ese cambio. Converso, busco incluso en internet cuántas son las empresas de capacitación y learning que hay aquí o que hay en otro país, porque puede ser que yo desee cambiar, que ese cambio ocurra no en el lugar donde yo estoy, sino que yo quiero hacer un cambio global y mudarme, irme a otro lugar, porque si el oficio que yo quiero hacer está, por darte un ejemplo, está en España o está en Colombia, yo puedo generar un plan de acción para lograrlo. Y finalmente, lograr una oportunidad de cambio en general, de lugar, de nuevas amistades y de nueva profesión o oficio. Una vez que yo reconozca todas esas cosas, puedo generar ese cambio positivo con la red de apoyo y de comunicación que yo genere. Entonces tú identificas toda esa información interna y externa, cuando lo tienes bien mapeado, generar las estrategias, generar los contactos, las alianzas estratégicas para después una ejecución y poner en práctica aquellas cosas que has determinado y hacer los ajustes, porque podemos tener algunas desviaciones para poder corregir el rumbo como un GPS y alinearlo a esa meta que es nuestra felicidad y esa facilidad de podernos adaptar en todo proceso de cambio. Claro, inclusive puede pasar, ¿por qué no? Porque somos seres humanos y también nos equivocamos, de que ese enfoque yo esté equivocada en el lugar donde estoy buscando la red de contacto, o que esté equivocada en el enfoque que yo le estoy dando. Tengo que también estar en la capacidad de eso, ¿no? Ya pasaron 2 meses, 3 meses, no he logrado nada, nadie me ha escrito, o
y tengo que volver a retroceder y ver en qué me puedo estar equivocando. Estoy buscando mal, estoy haciendo algo mal, ¿por qué no? También tenemos que estar en capacidad de generar esa objetividad a nuestro favor, para cambiarlo a nuestro favor. Perfecto. Y yo siempre recomiendo a las personas cuando conversamos en ese momento y me dice, concha de Pedro, pero ¿qué consejo me da? Yo, se me sale el chip de coach y yo doy consejos. Si quieres, damos la pregunta. Pero siempre he dicho que busca una persona con que te tenga esa confianza, esa empatía, para que te diga las cosas que te tiene que decir, no como sugerencia, sino que te haga las preguntas. Pensar en voz alta nos va a permitir nosotros conectar y llevar esa idea que nos está dando vuelta en la cabeza a una hoja al momento de escribirla, al momento de comentarla, porque nos escuchamos. Y justamente todo proceso de acompañamiento de coaching, que para mí es una poderosa herramienta que va a permitir ese espacio de claridad entre el pensamiento y la ejecución de la acción. Sí, y acá me viene a la mente también una pregunta clave. ¿Qué quieres hacer? A uno le... No, pero ¿qué quieres hacer? Porque yo he hecho muchas cosas. Yo he dado clases, he ejercido derecho, he gerenciado empresas. En mis primeros años acá en Chile fui abogado asistente o procurador, como llaman acá. Fui ejecutiva de ventas de productos de crédito en un banco. Fui ejecutiva de un ISAPRE, que no tiene nada que ver con lo mío. Y también lo hice. Pero al final del camino yo decidí que lo que yo quería hacer era educación y learning, y al final lo conseguí, pero es esa pregunta clave, ¿qué quieres hacer? Y después de eso viene el plan de acción del que hemos hablado, ¿cómo lo consigo? ¿Cómo genero ese cambio? Y si ese cambio lo puedo hacer en el lugar donde yo estoy. Si no, y ponerle fecha. Mi consejo es buscar la oportunidad donde esté y adaptarse al lugar y generar ese cambio que tanto necesitamos y que nos va a dar la felicidad plena, personal, espiritual, emocional y laboral. Y que son los niveles. Y justamente te voy a hacer una pregunta ahorita. ¿Considera, Milagro, que toda persona tiene la capacidad para adaptarse a una situación determinada? En base a mi experiencia, sí. Perfecto. No les voy a garantizar que puede ser rápida. Uno tiene que también ser capaz de plantearse las metas a corto, a mediano y a largo plazo. Pero si queremos generar un cambio positivo, no podemos dejarlo transcurrir tanto tiempo, no podemos decir a largo plazo, no, yo en 2 años, una amiga por ejemplo me comentó, no, yo dentro de 2-3 años me quiero ir para Estados Unidos, y yo le dije, ¿no te parece que es mucho tiempo? En 2-3 años puede pasar muchas cosas, o sea, a mí me parece un plazo, si uno quiere generar un cambio y darle vuelta a la hoja, a lo más, de 6 a 8 meses uno puede generar ese cambio si se lo propone, porque a lo mejor también hay otros aspectos personales que te limitan a hacerlo, la familia, el dinero, preocupaciones emocionales, familiares, pero sí se puede, pero tenemos que tratar de enfocarnos en que sea lo más rápido posible con las herramientas que nosotros tenemos a la mano. Claro, siempre y cuando las acciones estén alineadas a nuestra razón de ser y tenga un motivo de que sean 2 años porque quiere cubrir o terminar un proceso previo necesario, tiene razón. Ahora, si estamos dando larga al asunto, estamos permitiendo el saboteo mental para posponerlo y postergamos las cosas. Todo va a depender de las circunstancias. Y algo importante, en el libro que yo les comento que escribí, ahí comento o hablo de esa etapa o faceta de un proceso de cambio. Todos sabemos que cuando estamos en un lugar de trabajo como nuevo empleado, comenzando el día 1, vamos a tardar por lo menos 3 meses para entender la cultura, los valores, la idiosincrasia, las transacciones operacionales. De 3 a 6 meses ya tenemos cierta agilidad, y a los 6 meses a 1 año uno ya comienza como a decir, bueno, voy a cambiar esto, voy a mejorar aquello, pero no puede pasar más de 1 año un proceso de cambio, un proceso de optimización y llegar a las metas. Por eso siempre nos evalúan en los puestos de trabajo anualmente, porque normalmente tenemos que entregar resultados. A nosotros nos están pagando para cumplir una serie de tareas, y efectivamente las personas que nos vayan posteriormente, la recomendación es identificar por qué nos están pagando, si se alinea con nuestros valores y qué estamos haciendo hoy en día a corto plazo para remover cualquier obstáculo que nos permita sentirnos que seamos la persona adecuada en el lugar correcto, si nos hace sentido la felicidad en el lugar de trabajo. De lo contrario, señores, hay que prepararse para ser feliz donde queremos ser feliz. Dejar los miedos. Sí. Porque todo se puede. Y hablaste de algo clave, el tema de la adaptación al lugar donde estamos. Fíjate que
acá dicen, no, es que Chile no es un país para ejercer carreras de humanidades. En mi caso, yo tuve que cambiar el chip. Sí, es cierto, este es un país con un alto nivel de tecnología, que hay un avance tecnológico constante y cambiante. Objetivamente, el tema de las letras, la música y otras profesiones no tienen mucho desarrollo, pero yo busqué la forma de adaptarme al lugar donde yo estaba y de hacer lo que yo quería, lo que a mí me llenara. Y eso depende de la perspectiva, porque Neruda, aquí Chile tiene todas expresiones. O sea, yo veo aquí, me fascina este país porque tiene una diversidad de cultura, de estilo, y que efectivamente va a depender de nuestra manera, nuestra inteligencia emocional, de ser más productivo en una situación determinada. Si no sabemos, podemos darle vuelta a la página y podemos buscar la manera adecuada para remover cualquier obstáculo y adaptarnos, como tú señalas, con flexibilidad, con alegría, siempre que nos haga sentido y que se alinee con nuestros valores personales. No sé si de pronto lo que tienen conectado hasta ahorita quieren hacer una pregunta, abrir el chat. Vamos a dar 2 minutitos si ya quieren contestar. Te agradezco, Milagros, por el tiempo. Sé que estás con tu dando formación y learning. Te oro y te agradezco de verdad por tu espacio, por tu importante valor. Me fascinó que me hablaste de los diferentes aspectos, tanto el personal, incluso el espiritual. Hay muy pocas personas que vemos la parte espiritual, el trascender, por qué venimos a la vida, quiénes somos nosotros, qué esperamos dejar como huella. En este caso, ahí siempre he dicho, uno viene a tener un hijo, a sembrar un árbol y a escribir un libro. A mí solamente me falta sembrar el árbol. Entonces, muchas gracias a todos. Mira, Pedro, sí. Quiero cerrar con algo. Quiero cerrar con una frase de un gran escritor argentino que se llama Jorge Bucay. Y Jorge Bucay dice, tú no eliges hacia dónde, y tú eliges hacia dónde, y tú decides hasta cuándo, porque tu camino es un camino exclusivamente tuyo. Entonces, en este caso, yo creo que esta frase va pintada y nosotros tenemos que elegir nuestro camino. Sí. Es nuestro. Sí. Nosotros no podemos controlar todo, pero sí somos responsables de lo que hacemos ahora en adelante. Exactamente. Te doy las gracias. Me siento muy satisfecha de haber compartido este espacio contigo y espero dejar un aprendizaje y una experiencia positiva para las personas que tengan la oportunidad de seguirte y de escucharte, y como siempre voy a continuar visitando tus espacios que nos enriquecen y que nos aportan tanto para seguir creciendo como persona y como profesional. Y te deseo todos los éxitos del mundo. Gracias, Milagros.